Todos buscamos paz. Leemos, meditamos, buscamos fuera. Pero lo que más deseamos parece escapar siempre. ¿Por qué? Ramana Maharshi lo dijo sin rodeos. La mente es la causa del sufrimiento y debe ser destruida. Este no es un mensaje cómodo, pero es verdadero. Hoy vamos a explorar por qué, según Ramana, no puedes encontrar la paz sin liberar tu mente del todo. Para Ramana Maharshi, la mente no es una entidad separada, es solo una corriente de pensamientos que surge tras el pensamiento yo. Y en ese instante, cuando creemos ser ese yo limitado, comienza el sufrimiento. La mente surge después del pensamiento yo. El pensamiento yo surge de la consciencia. La mente proyecta un mundo de dualidades, placer y dolor, éxito y fracaso, miedo y deseo. Y luego nos atrapa ahí dentro. Así nace el personaje, y así se olvida el ser. Mientras creamos que la mente es lo que somos, viviremos buscando fuera lo que solo puede encontrarse en la desaparición de esa ilusión. Cuando Ramana habla de destruir la mente, no se refiere a una lucha contra los pensamientos. No se trata de reprimir ni controlar. Se trata de ver el origen del pensamiento y volver allí. La mente es la fase inteligente que conduce hacia su propia destrucción. Cuando observamos la mente con atención plena, cuando preguntamos con honestidad, ¿quién es el que piensa esto?, la mente se recoge y desaparece en su fuente, como una ola que regresa al océano. Ramana insiste, busque al sí mismo y la mente será destruida, porque cuando se disuelve la ilusión de ser alguien, se disuelve todo el peso que ese alguien arrastraba, y lo que queda no necesita mente para existir. Es paz, paz sin opuestos. ¿Por qué sentimos miedo? Ramana responde con absoluta claridad, porque creemos ser este cuerpo. El pensamiento yo soy el cuerpo es el error original, y de ese error surgen todos los miedos, a morir, a perder, a no ser suficiente. El error está en pensar que yo es lo que no es yo. El cuerpo es insenciente. Yo no puede ser el cuerpo. Cuando el yo se une al cuerpo, nace la mente. Y cuando la mente toma el control, nace la preocupación, el deseo, la angustia. Pero si el yo se gira hacia su origen y se pregunta sinceramente quién es, todo eso se disuelve, porque el verdadero ser no teme nada. Cuando la mente se disuelve, cuando el pensamiento yo se desvanece, no queda un vacío, queda lo que siempre estuvo ahí, el sí mismo. Una presencia silenciosa, sin forma, sin límites, sin necesidad de pensar para ser. El sí mismo no tiene vista ni oído, es más allá de estos, totalmente solo, como conciencia pura. Esa conciencia no se puede atrapar con palabras, pero se puede reconocer. Está ahí, incluso ahora, mirando a través de tus ojos. No es algo que debas alcanzar, es algo que ya eres, y solo puede brillar cuando la mente se detiene. Ramana no nos deja perdidos, nos da un camino directo, la práctica de vichara, la autoindagación. No se trata de repetir mantras ni de imaginar cosas, solo de volver la atención hacia el que piensa. Cuando aparezca un pensamiento, no lo sigas. Pregunta, ¿a quién le viene este pensamiento? Y después, ¿quién soy yo? Busque al sí mismo y la mente será destruida. Este es el camino silencioso, sin métodos complicados, sin necesidad de esfuerzo forzado. Permanecer como el sí mismo no es difícil, dice Ramana. Lo difícil es dejar de distraerse. Ramana Maharshi no enseñó teorías, mostró el camino más directo a la paz. Y no es un camino hacia algo nuevo, sino un regreso a lo que ya eres,
cuando la mente se silencia y el ser brilla. La mente no puede conocer la paz. Solo cuando la mente desaparece, la paz, que siempre ha estado ahí, brilla. No necesitas añadir nada, solo dejar de buscar y volver al silencio donde todo ya está resuelto. Para Ramana Maharshi, el mundo tal como lo percibimos, ya sea materialista o espiritual, no existe de forma independiente, sino que refleja el estado de la mente del observador. No es el mundo lo que necesita cambiar, sino la visión del que lo ve. Cuando alguien le preguntó cómo remediar el mundo materialista, su respuesta fue clara: rectifica tu visión. Esta afirmación condensa una enseñanza esencial. La percepción del mundo depende completamente del estado interior del observador. Lo que vemos fuera es un reflejo directo de lo que sucede dentro. El Creador sabe cómo cuidar de su creación. Cuida del presente y el futuro cuidará de sí mismo. Este cambio de visión no es un simple ajuste psicológico o una nueva creencia, sino una transformación radical del punto de referencia desde donde miramos. Mientras miremos desde el ego, lo que veremos será conflicto, miedo y separación. Cuando miremos desde el ser, la consciencia pura, todo se ve como una unidad indivisible y la lucha desaparece. Para Ramana Maharshi, el mundo tal como lo percibimos, ya sea materialista o espiritual, no existe de forma independiente, sino que refleja el estado de la mente del observador. No es el mundo lo que necesita cambiar, sino la visión del que lo ve. Rectificar la visión significa dejar de identificarte con el cuerpo, los pensamientos y el ego. Ramana explica que el mundo se percibe como externo y amenazante solo después de que surge el pensamiento yo, el ego. Desde ahí surgen las dudas, el miedo al futuro y la percepción de un mundo problemático. El proceso de rectificación comienza con una pregunta directa: ¿quién soy yo? Cuando buscamos sinceramente la fuente de ese yo, la mente se disuelve en el ser y con ella la visión distorsionada del mundo. Cuando alguien sugirió que se puede ver a Dios en los colores o en la belleza del mundo, Ramana respondió con compasión, pero firmeza: todo eso es mental. Los colores, los objetos, el cuerpo, incluso la noción de Dios como externo, son concepciones de la mente. En ese sentido, la visión que tengamos del mundo no depende del mundo, sino del filtro con el que lo interpretamos. Cuando ese filtro es el ego, vemos dualidad. Cuando ese filtro se disuelve en el ser, vemos unidad. Cuando buscamos sinceramente la fuente de ese yo, la mente se disuelve en el ser, y con ella, la visión distorsionada del mundo. Ramana decía que el lenguaje más alto es el silencio, y que solo cuando la mente se calla, puede ver verdaderamente. En el silencio no hay pensamientos ni interpretaciones, y por tanto no hay mundo separado. Todo se funde en el ser. El silencio está hablando siempre. Es un flujo de lenguaje perenne. Este silencio no es vacío, es plenitud sin forma, presencia sin objeto, y desde ahí todo se ve tal como es, sin juicio, sin pasado ni futuro, sin resistencia. Cuando sufrimos por lo que vemos, no es el mundo en sí lo que duele, sino la interpretación que la mente hace de él. Ramana explica que el dolor surge solo cuando enviamos la mente hacia afuera. En cambio, cuando la mente retorna al corazón, a su origen, se disuelve la dualidad y solo queda paz. El placer consiste en volver y mantener la mente dentro. El dolor consiste en enviarla fuera. ¿Y si no puedes ver así todavía? Ramana lo sabe. No todos pueden ver esto desde el inicio. Por eso ofrece una vía directa pero gradual. Primero, cuestiona tus pensamientos. Luego, indaga en quién los piensa. Finalmente, permanece como ese ser silencioso, más allá del pensador.
Incluso si todo lo que puedes hacer hoy es notar que tu visión está teñida por el miedo, ya has dado un paso. Rectificar la visión no se trata de esforzarse en pensar positivo, sino de recordar que todo lo que ves es una proyección de tu estado interior. Y ese estado interior puede cambiar cuando cambias de identificación. Rectificar tu visión del mundo no es un acto externo, es regresar a casa, es ver desde el ser, no desde el ego. Es recordar que no hay afuera ni adentro, solo consciencia. Y desde ahí, el mundo deja de ser una amenaza para convertirse en un espejo perfecto. No tienes que ir a ningún sitio, ni buscar en libros, ni en gurús, ni en palabras, porque todo lo que eres ya está en ti. Ramana lo llamó el corazón, pero no hablaba de ese órgano que late en el pecho. Cuando él decía corazón, señalaba el centro inmóvil del ser, el lugar silencioso desde donde surge todo lo que eres, el punto más profundo y más simple, donde no hay pasado ni futuro, donde no hay historia ni personaje, solo presencia. El corazón no es un lugar que puedas alcanzar con los pies, es el lugar desde donde estás viendo esto ahora. Antes de que pienses, antes de que sientas, ya estás ahí, solo que lo has olvidado. Y lo que Ramana vino a recordarnos no fue una teoría ni una filosofía para repetir con la mente, sino una certeza que solo se puede vivir en silencio. Estás en casa, siempre lo has estado. No necesitas cambiar lo que piensas, ni eliminar lo que sientes, solo detenerte un instante y mirar de dónde viene todo eso. ¿Quién está pensando? ¿Quién está sintiendo? Cuando surge un pensamiento, no corras detrás de él. Detente y pregúntate con dulzura, sin presión, ¿a quién le viene este pensamiento? No es un truco intelectual, no es una técnica para obtener algo. Es un gesto sagrado, una vuelta al origen, porque al preguntar con sinceridad, el pensamiento pierde fuerza y tú, en lugar de salir corriendo tras él, vuelves al punto desde donde surgió. Ese punto es yo soy, la sensación pura de estar aquí, antes de añadirle cualquier historia. Ramana decía, no digas yo soy esto o yo soy aquello, simplemente mantente en yo soy. Como cuando un niño se despierta y aún no recuerda su nombre, pero sabe que existe. Esa es la entrada, ese es el umbral hacia el corazón. Cuando te mantienes en la sensación de yo soy sin añadirle nada, algo comienza a suceder, sin que tú hagas nada. El pensamiento se va aquietando, las emociones se asientan como el barro en el fondo del agua, y aparece un espacio silencioso, un espacio que no es tuyo ni ajeno, es el ser. Ese silencio no es vacío, es presencia viva, es paz sin causa, es amor sin objeto. Ramana lo llamaba el corazón, no como un órgano físico, sino como el centro real de tu ser, donde no hay adentro ni afuera. Allí no hay preguntas, solo certeza sin palabras. Y lo más bello es que ese lugar no se encuentra haciendo un esfuerzo. Se revela cuando dejas de buscar. Entrar en el corazón no es una experiencia mística reservada a unos pocos. Es simplemente dejar de huir y sentarte en ti. Durante mucho tiempo creíste que tenías que buscar algo, una respuesta, una paz, una señal, y así empezaste a caminar por el mundo como quien busca en el desierto una gota de agua. Pero todo lo que encontrabas se deshacía. ¿Sabes por qué? Porque no estaba allá afuera. Ramana lo dijo con absoluta sencillez. El mundo que ves no está separado de ti. Lo que ves es una proyección de tu mente. Cuando crees que la paz está en algo externo, una relación, una meta, una práctica, te estás alejando del corazón. Estás saliendo de ti. Y el corazón, el verdadero corazón del que hablaba Ramana, no se alcanza caminando hacia adelante,
sino dando media vuelta y entrando en silencio. Mientras sigas buscando fuera, sufrirás. Y eso no es castigo. Es simplemente la señal de que estás mirando en la dirección equivocada. El regreso comienza cuando te cansas de buscar y decides, por fin, volver a casa. Cuando dejas de perseguir pensamientos y te mantienes en la raíz del yo soy, no aparece una gran revelación con fuegos artificiales. Aparece algo mucho más simple: el silencio. No el silencio de afuera, sino el silencio que nace dentro cuando la mente ya no se esfuerza por entender, por controlar, por saber. Ramana no llenaba a sus discípulos de explicaciones. A veces ni siquiera respondía con palabras, solo los miraba. Y en ese silencio ocurría lo esencial, porque el ser no se explica, se reconoce. Y ese reconocimiento no pasa por el pensamiento, sino por un descanso profundo, como si el alma dijera: «Ah, ya no tengo que correr más». En ese silencio no necesitas protegerte, ni saber quién eres, ni probar nada. Todo lo que eras se cae y queda lo que nunca cambió. No es el mundo lo que te aleja de la verdad. No es el cuerpo, ni el ruido, ni siquiera tus pensamientos. Lo único que se interpone entre tú y la realización es una pequeña idea. Yo soy alguien separado. Esa idea, tan repetida, tan invisible, ha construido una historia, una identidad, un personaje. Y aunque ese personaje sufra, se aferra a existir, a tener nombre, a tener razón, a tener un lugar en el mundo. Pero Ramana enseñó que el yo real no tiene forma, no tiene pasado, no necesita defenderse de nada. La realización no llega cuando haces más cosas. Llega cuando te cansas de actuar como alguien y te permites simplemente ser. Nada te lo impide, excepto la creencia de que no puedes. Y esa creencia no es real. No hay una explosión, no hay una visión de luz, no hay un premio esperando al final. Solo hay esto, una entrega suave, como una hoja que deja de resistirse al viento, como el agua que, cansada de buscar su forma, se funde con el océano. Cuando la mente se rinde, no se pierde nada importante, solo se disuelven los límites, las etiquetas, el miedo, y entonces algo se abre dentro, como una flor que no necesita ser vista para florecer. Es el corazón, ese espacio sin bordes donde todo está bien, sin que nada tenga que cambiar. No hay esfuerzo, no hay meta, solo una presencia silenciosa que lo abarca todo sin querer poseer nada. Eso es lo que queda cuando la mente ya no necesita tener el control. Y lo más sorprendente es que al rendirse, la mente descubre lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser recordado. Has creído que había un camino, un proceso, un despertar que debía ocurrir después de mucho trabajo interior. Pero eso también es una idea, una más. Ramana decía: el sí mismo ya está realizado, solo hay que dejar de ignorarlo. No tienes que convertirte en alguien más, ni llegar a un estado especial, ni eliminar tus pensamientos para siempre. Solo tienes que dejar de mirar fuera y darte cuenta de que lo que buscas ya está aquí. El corazón no se encuentra, se recuerda. No está lejos, está velado por la costumbre de mirar hacia otra parte. No necesitas avanzar, solo dejar de huir, porque en realidad nunca saliste de ti. Nunca fuiste menos de lo que eres. Solo soñaste que lo habías olvidado. Y ahora estás despertando. No es un logro, no es una meta, no es una iluminación lejana. Es solo esto, este instante en que dejas de buscar y simplemente eres. Ramana no vino a impresionarnos, vino a recordarnos que el ser no necesita ser alcanzado, porque ya eres eso, así como eres, con tus pensamientos, con tu cuerpo,
con tu historia. Nada tiene que desaparecer, solo el esfuerzo por sostener la ilusión de que estás perdido. En lugar de correr hacia la verdad, siéntate, quédate quieto y escucha. No necesitas entender con la mente, solo dejar que el corazón hable, porque el corazón no grita, susurra. Y si estás en silencio, ya lo estás oyendo. Has estado buscando la felicidad toda tu vida, en el éxito, en el amor, en los viajes, en los placeres. Pero cuando obtienes lo que deseas, la felicidad no dura mucho, ¿verdad? Y así, la mente sigue corriendo detrás de algo más. Más dinero, más reconocimiento, más experiencias. Siempre creyendo que la felicidad está en algún lugar, pero nunca aquí. Ramana Maharshi nos dice algo radical. La felicidad no es algo que se obtiene, es lo que eres. Cada vez que buscas la felicidad en algo externo, te estás alejando de ella. Piensa en esto. Cuando tienes un deseo fuerte y finalmente lo cumples, sientes una especie de alivio, una paz momentánea, una felicidad efímera. Pero lo que realmente ocurrió no es que el objeto te dio felicidad, sino que tu mente dejó de agitarse por un instante. Ramana Maharshi lo explica de esta manera. Cuando un deseo es satisfecho, la mente se aquieta por un momento. En ese instante, experimentas tu verdadera naturaleza, pero crees que fue el objeto externo el que te dio felicidad. No fue así, fue la ausencia momentánea de la mente. Piensa en cuando tienes mucha sed y finalmente bebes agua fría. Sientes alivio, bienestar. Pero ¿realmente fue el agua la que te dio felicidad o simplemente la eliminación del deseo? La felicidad no viene de ningún objeto, viene de la mente en silencio. Y esa paz ya está dentro de ti. Entonces, ¿cómo dejar de buscar la felicidad en el exterior y empezar a descubrirla dentro de ti? Piensa en esto y dime en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste feliz sin razón aparente? Mira a un niño pequeño jugar. Mira cómo se ríe sin motivo, cómo disfruta sin preocuparse por el mañana. Esa felicidad espontánea, sin razón, ¿a dónde se fue? ¿Cómo pasamos de esa inocente felicidad a vivir atrapados en la búsqueda, en la ansiedad, en la sensación de que nunca es suficiente? Ramana Maharshi nos dice que no es la felicidad lo que hemos perdido. Lo que hemos ganado es la confusión. El problema no es que la felicidad sea difícil de alcanzar. El problema es que nos identificamos con lo que nos separa de ella. Desde que somos pequeños, nos enseñan a creer que somos un yo individual. Nos dicen nuestro nombre, nos dicen qué nos pertenece. Nos enseñan que somos un cuerpo con una historia, con preocupaciones, y poco a poco construimos una idea de quiénes somos. Pero aquí está el punto clave. ¿Eres realmente ese conjunto de pensamientos, recuerdos y deseos que han sido programados en ti? ¿O hay algo más profundo que ha estado ahí todo el tiempo, observando? Ramana Maharshi nos dice, la mente crea el sentido de individualidad y, con él, la idea de que necesitamos algo para ser felices. Pero la felicidad no está en las cosas, está en la ausencia de deseo. Piénsalo así. Cuando duermes profundamente sin sueños, no tienes problemas, no tienes preocupaciones, y cuando despiertas dices, dormí bien. ¿Quién experimentó esa paz en el sueño profundo? Tu mente no estaba activa. Tu ego no estaba presente, y sin embargo, ahí estabas tú, en paz. Esto demuestra que la felicidad no necesita pensamientos, no necesita identidad, solo necesita ausencia de ruido mental.
¿Cómo podemos empezar a recordar esto en nuestra vida diaria? Si la felicidad es nuestra verdadera naturaleza, ¿por qué nos resulta tan difícil experimentarla en nuestro día a día? Si no es algo que se obtiene, sino algo que simplemente es, ¿cómo podemos darnos cuenta de ello? Ramana Maharshi nos dejó una herramienta simple y poderosa para descubrirlo: la autoindagación. No necesitas técnicas complicadas, no necesitas buscar fuera, solo necesitas hacerte una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién está teniendo estos pensamientos? ¿Quién está experimentando este momento? Esta es la clave para recordar tu verdadera naturaleza. El problema de la mente es que siempre está mirando hacia afuera. Necesito más dinero. Tengo que solucionar esto. ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero Ramana Maharshi nos dice, en lugar de mirar hacia afuera, debemos llevar la atención hacia adentro. Pregúntate, ¿quién está sufriendo? ¿Quién tiene deseos? ¿Quién dice yo? Si observas con atención, te darás cuenta de algo increíble. El yo que crees ser es solo un pensamiento. El yo que sufre, el yo que desea, el yo que se siente incompleto, es solo una idea. Y cuando la mente deja de identificarse con esa idea, lo que queda es la paz. Cierra los ojos y simplemente pregúntate, ¿quién soy yo? Observa lo que ocurre. Al principio, la mente intentará dar respuestas, pero si sigues observando, te darás cuenta de que no hay ninguna respuesta definitiva. Solo queda conciencia pura, presencia pura. Ramana dice, cuando preguntas ¿quién soy yo?, la mente regresa a su fuente, y en esa fuente solo hay felicidad. No necesitas sentarte en una cueva para practicar la autoindagación. Cada vez que te sientas ansioso o preocupado, haz una pausa y pregúntate, ¿quién está preocupado? Cuando surja un deseo, obsérvalo y pregúntate, ¿quién desea esto? No trates de encontrar una respuesta, solo observa. Cuanto más lo hagas, más notarás que el yo que sufre nunca ha sido real. La felicidad no se encuentra, se recuerda. Durante el día, cada vez que sientas estrés o ansiedad, haz esta pregunta: ¿quién está sintiendo esto? Piensa en la última vez que dormiste profundamente. No había preocupaciones, no había pensamientos, no había problemas. Y sin embargo, cuando despertaste dijiste, dormí bien. ¿Cómo es posible que disfrutemos el sueño profundo si no estamos conscientes de él? Si en ese estado no había posesiones, ni logros, ni deseos cumplidos, ¿qué es lo que hizo que fuera placentero? Ramana Maharshi usaba el sueño profundo como una prueba de que la felicidad no depende de nada externo. ¿Por qué el sueño profundo es paz pura? Durante el día, la mente está inquieta, saltamos de un pensamiento a otro, nos identificamos con el cuerpo, con los problemas, con la historia que nos contamos, pero en el sueño profundo todo eso desaparece, y sin embargo, la conciencia sigue ahí. Cuando despertamos, sabemos que dormimos bien. Esto significa que hay algo en nosotros que existe incluso cuando la mente no está activa. Ramana dice, en el sueño profundo no hay ego, no hay mente, no hay mundo, y sin embargo hay felicidad. ¿Qué significa esto? Que la felicidad no depende de la mente, está más allá de ella. Piénsalo así. Cuando el agua de un lago está quieta, refleja el cielo con claridad. Cuando está agitada, no puedes ver nada con precisión. El agua quieta es tu estado natural. La mente inquieta es lo que te impide ver la felicidad que siempre está ahí. ¿Cómo podemos llevar esta paz del sueño profundo a la vida diaria? La clave es aprender a estar despiertos, sin estar agitados. No necesitas dormir para experimentar paz. Solo necesitas reducir la actividad mental innecesaria. Cuando la mente se calma, la felicidad natural surge por sí misma. Ramana dice,
La paz que experimentas en el sueño profundo es la misma paz que puedes experimentar en la vigilia. Solo necesitas aquietar la mente. Antes de dormir, reflexiona. ¿Quién es el que duerme? Por la mañana al despertar, pregúntate, ¿quién es el que despierta? Observa cómo la paz del sueño aún está ahí, solo que la mente la tapa con pensamientos. ¿Has entendido que la felicidad no es algo que se obtiene, sino lo que eres? ¿Has visto que el problema no es la falta de felicidad, sino la identificación con el ego y la mente? Pero ¿cómo llevar esto a la vida cotidiana? Ramana Maharshi nos dice que no se trata de alcanzar algo nuevo, sino de dejar de interferir con lo que ya está presente. La felicidad no se encuentra en el futuro, sino en la simpleza del presente. Aquí tienes 3 formas prácticas de vivir desde esta comprensión. Deja de buscar felicidad en el futuro. La mente siempre dice, cuando logre esto, seré feliz. Cuando tenga más dinero, una relación mejor, un cuerpo diferente, entonces estaré en paz. Pero Ramana nos dice que esto es una trampa. Cada vez que buscas la felicidad en el futuro, te alejas de ella en el presente. El truco de la mente es hacerte creer que siempre falta algo. Ramana dice, la felicidad no está en ningún otro momento más que ahora. Si no la ves, es porque la mente está distraída. Cada vez que te descubras pensando en el futuro para ser feliz, detente y pregúntate, ¿qué me falta en este instante? Observa cómo la mente siempre intenta inventar algo y déjalo ir. Observa el yo en acción. La raíz del sufrimiento es la identificación con el yo. Me hicieron esto, tengo que defenderme, esto es mío. Ramana nos dice que cada vez que el ego se activa, la paz desaparece. No tienes que luchar contra el ego, solo tienes que observarlo. Ramana dice, la mente es una pantalla de cine. Deja que la película se proyecte, pero no te identifiques con ella. Cada vez que te sientas molesto, pregúntate, ¿quién está molesto? No busques respuesta, solo observa. Cuanto más lo hagas, más te darás cuenta de que el yo es solo una ilusión pasajera. Sumérgete en el silencio. La paz ya está aquí, solo que el ruido mental no te deja verla. En el ruido del tráfico, en las conversaciones, en las redes sociales, la mente está constantemente ocupada, sin descanso. Pero Ramana nos dice que la paz no se encuentra en cosas externas, se encuentra en el silencio. No en el silencio de los sonidos, sino en el silencio interno. Cuando dejas de hablar mentalmente, la felicidad aparece sola. Ramana dice, el ser brilla en el silencio. Sumérgete en él y descubre quién eres realmente. Dedica 5 minutos a simplemente estar en silencio. Sin teléfono, sin distracciones, sin palabras internas, solo observa y siente lo que queda cuando el ruido desaparece. No busques, solo permite. La felicidad no es algo que alcanzar, es algo que permites. Cuando dejas de buscarla, aparece. Cuando dejas de aferrarte al yo, la paz brilla. Cuando sueltas la necesidad de controlar, todo se vuelve claro. Ramana dice, no necesitas alcanzar la felicidad, solo deja de alejarte de ella. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 3 puntos te resuena más? Si este mensaje te ayudó, suscríbete a Inteligencia Espiritual y activa la campana para más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Namaste. ¿Te preocupa el futuro? ¿Sientes que no tienes el control? Ramana Maharshi dejó una respuesta que puede cambiarlo todo. La preocupación por el futuro es una trampa mental. Nos decimos, ¿y si las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si no tengo suficiente dinero? ¿Y si todo sale mal?
La mente proyecta problemas constantemente, pero Ramana dice que esta preocupación es innecesaria. El mundo te dice que te preocupes, que planifiques, que controles. Ramana dice lo contrario. El futuro no se asegura con preocupación, sino con algo más profundo. Y hoy vamos a descubrir su respuesta. No se trata de pensar en el futuro. Se trata de entender algo más profundo, algo que Ramana enseñó toda su vida. Si el futuro es solo una idea, ¿por qué pasamos la vida preocupándonos por él? Porque la mente nos ha engañado. La mente vive en el pasado y el futuro, pero nunca en el presente. Nos hace creer que si no nos preocupamos, todo saldrá mal. Pero la verdad es que la preocupación no resuelve nada, solo genera más ansiedad. Piensa en algo que te preocupó hace años. En ese momento parecía un problema gigante, pero ahora ni siquiera importa. El 90% de las cosas que tememos nunca suceden. Ramana explica que la preocupación es solo un pensamiento, y los pensamientos no son reales. Si el futuro no existe aún, ¿por qué dejas que te atormente? La clave no es controlar el futuro, es entender que el futuro solo es una proyección de la mente, y cuando lo ves así, la preocupación pierde su poder. Si el futuro solo existe en la mente, ¿qué alternativa tenemos? Ramana Maharshi fue claro: la única realidad es el presente. El futuro no es más que un pensamiento, no tiene existencia real. Todo lo que realmente existe es el ahora. Si vives bien este momento, el futuro se encarga solo. En vez de preocuparte, pregunta: ¿quién es el que se preocupa? Cuando te enfocas en lo que puedes hacer ahora, en lugar de lo que podría pasar después, la ansiedad desaparece. El futuro se construye con lo que haces ahora, no con lo que imaginas que pasará. Un ejemplo. Estás ante una decisión difícil. En vez de entrar en pánico sobre el futuro, pregunta: ¿qué es lo correcto en este momento? Cuando vives en el presente, las respuestas surgen con claridad, sin miedo. Si sueltas la idea de asegurar el futuro y empiezas a vivir el presente, te darás cuenta de que nunca hubo nada que temer. Si el futuro solo es un pensamiento y el presente es lo único real, ¿qué pasa cuando dejas de preocuparte? Ramana nos da la respuesta. La mente deja de atormentarte. La ansiedad desaparece cuando te centras en el ahora. Empiezas a vivir con paz y claridad. Sin el peso de la preocupación, todo fluye mejor. Las mejores decisiones surgen desde la calma, no desde el miedo. Piensa en un momento de tu vida en el que estabas estresado por el futuro. Ahora míralo en retrospectiva. ¿De qué sirvió toda esa preocupación? Si algo tenía que pasar, pasó. Si no, nunca fue real. La vida sigue su curso, con o sin tu ansiedad. Cuando dejas de proyectar miedos, empiezas a vivir con libertad. El futuro no se controla, pero sí se puede vivir sin miedo a él. Si quieres asegurar tu futuro, no lo hagas con miedo, hazlo con presencia, porque lo único que realmente tienes es este momento. Muchos piensan que para alcanzar la iluminación hay que abandonar el mundo, retirarse a una cueva o vivir como un monje. Pero, ¿qué diría Ramana Maharshi sobre esto? ¿Se pueden aplicar sus enseñanzas en la vida moderna? ¿O es necesario renunciar a todo para conocer la verdad? Su enseñanza no es solo para renunciantes o ermitaños. La iluminación no depende del lugar ni de las circunstancias externas. En este video exploraremos cómo vivir su sabiduría en nuestro día a día. Si la iluminación no depende de abandonar el mundo, entonces, ¿cómo podemos integrar la enseñanza de Ramana en nuestra vida diaria? ¿Su enseñanza es solo para monjes y ermitaños o para cualquiera? Ramana decía que la verdadera renuncia es abandonar la identificación con el yo personal. No importa si vives en una cueva o en una ciudad, lo único que importa es quién soy yo. No se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces.
Así que la pregunta no es si podemos aplicar su enseñanza en la vida cotidiana, sino si estamos dispuestos a mirar hacia adentro en medio de ella. Si la verdadera renuncia no es dejar el mundo, sino soltar la identificación con el yo, entonces, ¿cómo llevamos esta enseñanza a nuestra vida cotidiana? Ramana no propuso rituales complicados ni técnicas avanzadas. Su enseñanza se basaba en la simplicidad absoluta. La autoindagación es preguntarse constantemente ¿quién soy yo? Sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. No se trata de acumular conocimiento, sino de soltar lo innecesario. No necesitas renunciar a tu familia, trabajo o responsabilidades. Puedes practicar la autoindagación mientras hablas, trabajas o incluso te enfrentas a desafíos diarios. La clave es vivir con la atención en la presencia, en lugar de quedar atrapado en la mente. La verdad no es algo que se alcanza con esfuerzo, sino algo que se revela cuando dejamos de complicarlo todo. Si la clave del despertar es la simplicidad, ¿es realmente necesario renunciar al mundo para conocer la verdad? Muchas tradiciones espirituales han promovido la idea de que la iluminación requiere abandonar la vida mundana. Ramana nunca dijo que fuera necesario huir del mundo, solo soltar la idea de ser una persona separada. Hay quienes han vivido su enseñanza sin dejar nada atrás: padres de familia, trabajadores, personas comunes. Un devoto le preguntó si debía abandonar su trabajo para despertar. Ramana respondió: el trabajo no es el problema, la identificación con el hacedor es el problema. No es la acción lo que nos ata, sino la creencia de que somos quienes actúan. Así que no se trata de cambiar de vida, sino de cambiar la forma en que nos relacionamos con ella. La verdad está disponible aquí y ahora, sin importar dónde estemos. Ramana Maharshi nos mostró que la iluminación no es algo lejano ni reservado para unos pocos. No se trata de escapar del mundo, sino de descubrir quién lo percibe. No necesitas irte a una cueva ni renunciar a nada. Lo único que tienes que hacer es preguntarte ¿quién soy yo en medio de tu vida cotidiana? El despertar no ocurre en otro lugar ni en otro momento. Es aquí y ahora. No se trata de lo que haces, sino de quién crees que eres mientras lo haces. La verdad ya está en ti, solo tienes que reconocerla.